A partir de ahora, estamos a miércoles 17 de junio. Vamos a comenzar la clase ya número 5, si no me equivoco, 5 o 6, con ustedes. A ver, 1, 2, 3. Sí, la clase número 6. Y vamos a hacer, ¿cierto?, la misma dinámica que hemos estado realizando estas semanas. Vayan abriendo el IRMI, chiquillos. Vayan teniendo abierto el IRMI los que están en computador. La mayoría, ¿cierto?, para ir viendo sus textos y ir resolviendo algunas dudas generales, ¿ya? Voy a partir, obviamente, revisando la tarea que había dejado la semana pasada y dando las indicaciones, ¿cierto?, de la tarea siguiente para la próxima semana, ¿ya? Así que vamos a hacer primero una retroalimentación bien breve, una revisión también de algunos de los textos, relatos policiales que ustedes realizaron, así que quiero partir obviamente con acá. Déjenme abrir LIRMI yo también. Acá, ya. Ayer yo les estaba contando, ¿cierto?, a través del grupo de WhatsApp, que todavía faltaban muchos, ¿cierto?, que me escribieran su relato, ¿ya? De las evidencias que yo recibí. Y felicito, ¿cierto?, a todos los que mandaron su relato. Ya la mayoría cumplió, ¿cierto?, con todas las características principales, ¿cierto?, que tenían que integrar para considerarlo, ¿cierto?, un relato policial. ¿Ya? A la mayoría ahí puede ver su retroalimentación también. Y ¿cierto?, les mencioné que lograron incorporar todos los elementos característicos de este tipo de relato, ya que eran 3 elementos específicos que tenían que integrar y que vamos obviamente a repasar hoy día, porque después hoy día también vamos a trabajar y vamos a dejar una tarea relacionada con los relatos policiales, vamos a seguir trabajando relatos policiales. En este caso tenían que integrar, ¿cierto?, el crimen, que era el inicio, la incorporación del personaje del detective, ¿cierto?, que dentro del desarrollo del relato policial es el que ayuda, ¿cierto?, a solucionarlo, y en el desenlace, ¿cierto?, ya la resolución del crimen. Ya esas eran las 3 partes que yo me fijé que tuviera el relato, ¿ya? Más allá de la, la redacción de este, que en verdad estaba bastante bueno, ¿ya? La mayoría de los que leí estaban súper, súper buenos, ¿ya? Eh, Había algunos pequeños detalles de ortografía, la mayoría, pero en general, chiquillos cumplieron, ¿cierto?, con el objetivo que era poder realizar y escribir un relato policial, ¿ya? Aún me faltan muchos, ¿ya? Y muchos de los que están acá todavía no me lo envían, ¿ya? Así que voy a ir obviamente sacando algunos ejemplos de los compañeros que se enviaron para que vamos viendo, ¿cierto?, cómo construir o cómo redactar bien un relato policial. Ya hay algunos que se le olvidó algunos detalles como escribir el título de su relato, pero en el cuerpo, ¿cierto?, en la estructura del relato estaba todo bastante bien. Ya la mayoría inició obviamente con el crimen, después obviamente mencionaba el detective, algunos obviamente lo describían de manera más detallada que otros, ¿ya? O le daban más relevancia al detective que otras personas, y la resolución del crimen. Así que voy a dejar ahora el micrófono abierto para que también me comenten y voy a ir preguntando si es que eh, ninguno quiere hablar. ¿Qué les pareció esta actividad? ¿Les costó hacer un relato policial? ¿No les costó? ¿Les gustó? Por lo que me di cuenta, a algunos no les costó mucho hacer un crimen, ¿cierto? La mayoría, ¿cierto?, tenía el tema del asesinato. eh, Así que quiero saber primero sus apreciaciones, o qué les costó de este relato, de este escrito. Quiero saber apreciaciones, comentarios. Dejo ¿Puedo hablar abierto. yo? Dele, ya Josefina. Em, ya, a mí lo que me costó fue hacer el detective, porque traté de hacerlo muy cuadrado, así como, sí, así como cuadrado, pues, como para que se expresara mejor el detective, pero no me salió porque yo no soy muy cuadrada, pues, y no supe así como representarlo bien.
Ya, no, pero ¿Entiendes? mira, a ver, voy a empezar a compartir pantalla. No vamos a leer obviamente el relato completo, pero para ir explicando a los chiquillos cómo algunos de ustedes fueron escribiendo su relato. ¿Ya? Josefina, no sé qué te refieres con que te quedó como cuadrado. ¿Te refieres a que lo Es que lo quería mencionaste? hacer como, así como muy detallista o muy que remarque mucho las cosas, pero, pero es que pucha, es que no sabía cómo hacerlo y tampoco quería ocupar tantas líneas, ¿me entiendes? Y traté de Ya. cortarlo, pero como que no me No, salió tanto así muy bien. no, mira, estaba súper, súper bueno. Aquí ocupaste una técnica súper buena para, te refieres con cuadrado, sino que quizás al mencionarlo de manera explícita, ¿a eso te refieres con cuadrado? Como que tuviste que integrarlo presentándolo bien detalladamente, ¿eso? Sí, es que ¿Eso puede quería ser? que el detective detallara más el caso, pero igual le integré como muchas cosas, o sea, quería que se detallara más, pero es que yo siento que me faltó, Ya. pero Bueno, en este caso, mira, lo hiciste súper bien porque lo estructuraste incluso. Ya, el asesinato, aquí no tiene título tu relato, sí, se me fue. pero se nota que lo estructuraste igual de la forma en que yo lo pedí. Ya en este caso el asesinato sería el crimen, ya la narración del detective sería obviamente la incorporación del personaje del detective y el Sí. desenlace sería la resolución del crimen. Entonces, acá lo separaste súper bien en párrafos, pero esto quizás no era necesario. Ya era necesario poner narración del detective. Ya quizás dejarlo así nomás. Igual que esto, el Sí. desenlace no era necesario porque yo me iba a dar cuenta de cada parte. ¿Ya? Pero Ah, como lo hiciste así de manera, como tú dices, cuadrada o estructurada, sí. es mejor, ¿ya? Y a algunos les sirve esa estrategia para poder ordenar su texto y hacerlo de mejor manera, ¿ya? Así que la felicito, Josefina, porque estaba bien estructurado, le faltó solamente el título, pero lo demás Sí. obviamente está súper, súper bien, ¿ya? Ya. Aquí, lo único que hiciste fue, obviamente, narrar toda esta parte desde la perspectiva del detective, ¿ya? Sí. Para darle como más protagonismo, ¿ya? Pero estaba súper, súper bueno, ¿ya? Así que muy bien. ¿Le costó? Ya. ¿No le costó? ¿Qué fue lo que más le costó? No me costó porque lo tenía ya todo en la mente, pero fueron más los detalles que tenía que poner, porque eran más así como las cuestiones que se encontraron en la escena del crimen, así como ¿Ya? que no me decidía qué poner para que Ya. encontraran al criminal. Pero además de Bien. eso, está listo. ¿Y la idea de dónde la sacó? De alguna película, serie? No, la O saqué, la hice yo misma, así. ya, bien, muy bien, muy, muy bien. Así que ahí también le puse, siento, la retroalimentación. Bueno, a la Sí. mayoría le puse más o menos algo similar porque estaban todos de verdad bastante, bastante buenos, ¿ya? Eh, hay otro, a ver. Bueno, a la mayoría se les pasó ese detalle de escribir el título de su relato, pero es un detalle, ¿ya? Un detalle grande que después si tuviera evaluación esto sería un detalle grande porque obviamente les faltaría el título, pero en este caso, ¿cierto? Simplemente se les pasó, ¿ya? Ahí ya ingresé al Javier por si acaso, para que lo vean. ¿Quién más? A ver, muchas gracias, Josefina. Yo, A profe, ver, Matías, dígame. ve el mío. Acá lo tengo. ¿Puedes ver la pantalla todavía? Sí. Sí. Varios pusieron, no sé dónde sacaron varios nombres de los detectives que eran como bien buenos, ¿ya? No sé de dónde sacaron las ideas, pero le ponían nombre a los detectives bastante buenos, ¿ya? Que eran como llamativos y se notaba que sobresalía del resto, ¿ya? Alguno, por ejemplo, describió el grupo de policías que fue al crimen y después describía con un nombre así como súper llamativo, ¿cierto? Al detective para que obviamente sobresaliera del resto, ¿ya? Recuerden que íbamos a repasar, ¿cierto? El rol del detective. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cierto? Estábamos haciendo esta actividad que era de producción, ¿ya? Pero ahora, y la siguiente tarea que vamos a hacer va a ser leer un relato policial. Entonces, todos estos elementos que ustedes ya integraron, ¿cierto? En su escrito, y que quizás ya lo manejan, porque como les dije recién, la mayoría de los que leí
todos, casi todos, ¿cierto? Cumplió, ¿cierto?, con la estructura, los pudo incorporar, y ahora si ustedes los pueden incorporar a un texto, se les va a hacer más fácil identificarlos, ¿cierto?, al leer un texto, ¿ya? Por ejemplo, ahora yo puedo hacer leer, no sé, a Matías, podría haber hecho leer el relato de Josefina, y él también se podría haber dado cuenta, o se puede dar cuenta ahora, ¿cierto?, de que es un relato policial, ¿ya? El detective sospechoso, ¿cierto? Era el título del relato de Matías, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, Matías. Vamos a hacer este ejercicio para hacer algo distinto. Primero, obviamente, cuéntame qué te costó o si te gustó, ¿cierto? De dónde sacaste la idea de hacer este relato. Y lo segundo que quiero hacer para ir revisando algunos de sus relatos de manera más breve es que me lo resumas. ¿Cuál era el crimen, detective y la resolución? Ya. Mire, profe, de donde me inspiré fue de una película que había visto y como el resumen es de un famoso que quiere pasar desapercibido debido como al cansancio de la fama Ujú. y que él tiene una esposa que es la hija de un muy famoso detective porque él no ha dejado ningún caso sin resolver. ¿Eh? Entonces, Claro. Ujú. la hija del detective se suicida porque tiene muchos problemas, o sea, como que el marido lo maltrata físicamente y psicológicamente. Entonces, el detective, cuando le llega la noticia, dice que va a ir a ver a su yerno y después el yerno aparece muerto. Luego, como que lo que yo pensé ahí, como que el detective tuviera como que pagarle a una persona para que se hiciera pasar como que él había sido, entonces se deja al final inconcluso. Ya. Sí, porque aquí al final pusiste que el caso se clasificó y se determinó un detective. Ese era el señor Denry Travessier, del padre legal de Sarah Clinton. Él la quería como si fuera su hija biológica. Las pistas que tenía era el arma, que era una Colt 1911, un arma común que usaban los policías y detectives. Se culpó a un policía debido a que él había confesado de haber matado a Mark por haber matado a su mejor amiga, pero la única prueba era su arma, la Colt 1911. Se condenó a 6 años de cárcel, pero nunca se determinó si realmente fue él la persona que mató a Mark. O sea, la estrategia que usó Matías acá es dejar, ¿cierto?, la resolución del crimen, entre comillas, con un final abierto, ¿ya? Como decía Matías, como incertidumbre si realmente eh, había sido la persona que mató a Mark, ¿ya? Yo les dije, ¿cierto?, la semana pasada que ustedes, si manejaban la estructura, podían obviamente integrarla y manejarla a su gusto. Ejemplo, ¿cierto? Acá podríamos decir que Matías recién integró al detective en el desenlace, ¿cierto? Más que en el desarrollo, lo integró en el desenlace. Y eso ustedes lo podían manejar. Y yo les dije, ustedes pueden presentar incluso al detective en el inicio de la historia, en el desarrollo o en el desenlace, ¿ya? Si ya sabían cómo estructurar o cómo se estructuraba un relato policial, ustedes podían manejar esa estructura, ¿cierto?, a su favor, ¿ya? Y la podían eh, escribir a su gusto, ¿ya? Podían partir, obviamente, con el crimen, o podían poner el crimen en desarrollo, o el crimen en el desenlace. Ahí podían manejar toda esa estructura. Esto es lo que hizo acá Matías, ¿ya? Eh, Hay algunos errores ahí de ortografía, ¿cierto?, que cuesta, obviamente, leer, sobre todo esta última parte, pero cumple su función, ¿cierto? ¿Y cuál es la función, Matías? ¿Se acuerda cuál es la función del relato policial? ¿Cuál era la función? ¿Cuál es el propósito de un relato policial? ¿Qué quiere generar? Chuta, profe, me pilló. Pero piensa un poquito, piénsalo. ¿Qué crees que quiere generar un relato policial o una película, ¿cierto?, de crimen y asesinato, por ejemplo.
¿Qué quiere generar en el lector o en el que ve esa película? Y yo lo dije. ¿Suspenso? El suspenso, ¿cierto? Bien, ¿ya? ¿Ve que no era tan difícil? No, no es tan... Hay que sacarlo, ¿cierto? A partir de lo que ustedes comprenden. No intenten memorizar los conceptos, chiquillos, ¿ya? El suspenso, ¿ya? Eso es lo que yo quería que ustedes generaran, en este caso en mí, que yo iba a leer su relato, ¿cierto? Generaran el suspenso, ¿cierto? El no saber quién era, ¿cierto? El asesino, generalmente en todos los relatos, ¿cierto? Que había un asesino, ¿cierto? Y, y obviamente cuáles eran las pistas, ¿cierto? Que necesitaba el detective para llegar a esa resolución. Ese es el condimento, digamos, ¿cierto? El elemento principal que busca el relato policial, ¿ya? Recuerden que el género narrativo, uno de sus propósitos es entretener al lector, ¿ya? En este caso, el relato policial como subgénero narrativo, ¿cierto? Intenta entretener a través de el suspenso, ¿ya? Que para algunos no es muy entretenido, ¿cierto? Cuando uno ve una película de suspenso, al final termina poniéndose nervioso o ansioso, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿ya? Tratar de generar el suspenso, ¿ya? ¿Qué otra cosa quería mencionarles? A ver, hay otro, no me acuerdo quién fue exactamente, déjame ver si lo tengo por acá. Bueno, aquí está el de Sofía también. Sofía estaba bastante bueno, muy estructurado, bien largo. Se nota que estaba también. ¿No está Sofía por ahí? Sofía Beusenberg, ¿sí? Sí. Ya, su relato, que estaba bastante extenso, pero súper bueno. Me di cuenta que parece que se inspiró en algunos casos, ¿cierto? Similares a los de Sherlock Holmes. Hay algunas también pistas textuales parecidas, ¿cierto? A ver, ¿a dónde estaba por acá? ¿Siguen viendo mi pantalla, cierto, chiquillos? ¿Sí? ¿No? Espérenme, déjenme compartir nuevamente. Aquí está el de Sofía. Sí, acá. Quiero preguntarles algo, ¿ya? El relato policial, ¿cierto? Que busca generar suspenso. ¿Qué otro relato, ¿cierto? ¿Creen ustedes que también puede generar aquello? O veámoslo también con el ejemplo de las películas, ¿cierto? Las películas de crímenes, ¿cierto? De policía, que es lo que estamos viendo ahora, que generan suspenso. ¿Qué otro género puede también generar este suspenso? ¿Qué otro género creen ustedes? ¿O qué otro elemento, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de películas creen ustedes que genera el suspenso? Que hay algunos que me integraron algunos. El terror, muy bien, Jorge. Ya ahí queríamos llegar, ya ahí quería llegar, justamente. Me sacó la palabra rápidamente. El terror, chiquillos, ya los relatos de terror, ¿cierto? Sobre todo terror psicológico que se trabaja más en el lenguaje, ¿no? Los cuentos de terror o las películas de terror, ¿cierto? También buscan generar el suspenso, ¿ya? A través de algunos relatos policiales que leí por ahí, algunos también agregaron ese condimento como del miedo, ¿cierto? Y casi como algunas cosas sobrenaturales, ¿cierto? Que buscan también generar el suspenso, ¿ya? Y eso también quiero que lo sepan, ¿ya? El suspenso, ¿cierto? Y en el relato policial también se puede integrar el condimento del miedo, ¿ya? El miedo o el terror, como dijo, ¿cierto? Jorge, también son algunos elementos que pueden ser utilizados como recurso para generar suspenso. Y hay algunos que lo integraron quizás sin darse cuenta en su relato policial, ¿ya? Em, Sobre todo al describir, ¿cierto? El asesinato, algunos me describieron ahí que, ¿cierto? La persona murió con eh, una cara de terror, ¿cierto? Y le dispararon en la cabeza. La mayoría de los relatos de ustedes los asesinaron con un disparo en la cabeza, ¿ya? A sus personajes. Así que eso quería mencionarles como detalle, ¿ya? Para los que todavía quizás no me han entregado su relato y lo van a entregar hoy día, pueden utilizar también ese recurso, ¿ya? El recurso del terror y del miedo. Y el recurso del miedo y del terror, ¿cierto? Lo pueden traspasar quizá a algún personaje, que puede ser el detective, ¿cierto?
obviamente a las personas o al personaje que va a ser asesinado. Entonces todo eso ustedes lo pueden utilizar como recurso para generar el suspenso. Ya Sofía, mismo ejercicio de Matías, cuéntenos de qué se trató su relato policial, obviamente como una reseña, ¿cierto? Como un resumen del crimen, el personaje, el detective, y la resolución del crimen. ¿Le costó también, válido que me cuente, Sofía, qué le costó, no le costó también? Creo que se le olvidó el título, sí, se le olvidó el título de su relato, pero cuéntenos. Ya, no me costó, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí le escuchó? Ya. No me costó mucho, eh, me salió largo, me dejé llevar, por así decirlo. Y se trata de que en una noche una señora había llamado diciendo de que habían matado a su marido y, y fueron los policías y el detective y vieron el cuerpo y que la escena del crimen no habían huellas, nada, no había ningún arma y, y la señora estaba herida también y la llevan al hospital. Después de un tiempo el detective le pregunta qué había pasado y dice que habían sido dos personas quienes habían matado a su marido. Después también el detective interroga a la hija y a los amigos y nadie sabía nada. Después de un tiempo, la hija del matrimonio llama al detective diciendo de que el testamento del padre, que había muerto, quedó en nombre solamente de su mujer, de la señora, y algo que era raro para ella. Y también habían contratado un seguro de vida hace poco tiempo. Y Ujú. bueno, después el detective vuelve a interrogar a la señora y la señora dice de que ella lo había matado porque tenían problemas económicos. Eso, más que nada. Exactamente, ¿cierto? Y aquí integraste el rol del detective, obviamente como la persona y el personaje, y aquí quiero ya retomar, chiquillos, eh, la parte conceptual, entre comillas, ¿cierto?, de esta tarea, que la voy ahora a proyectar, a compartir en la pantalla, porque son los elementos que también vamos a utilizar en la tarea siguiente, ¿ya? Repito nuevamente que es la tarea que viene ahora. Posterior a esto vamos a seguir con relatos policiales. En esta ocasión, obviamente, vamos a volver a la comprensión lectora y van a leer ustedes un relato policial. Entonces es necesario que eh, manejen, y me di cuenta que ya lo manejan bastante bien, ¿cierto? Los elementos principales. Y vamos a ir viendo lo que decía, ¿cierto, Sofía? Su relato bastante bueno, la felicito también, Sofía. Es bueno también que se dejen llevar. Si se dejan llevar es porque obviamente están, ¿cierto? Entre comillas, inspirados, ¿cierto? O les está gustando, ¿cierto? La historia que están creando. Entonces eso de dejarse llevar también es bueno, ¿ya? Aunque les quede un texto extenso, es bueno, ¿ya? Porque están ahí desarrollando, ¿cierto? La creatividad y obviamente integrando los elementos que yo le pedí, ¿ya? Así que, Sofía, la felicito. El detective fue el único, ¿cierto?, que se dio cuenta en esa historia de, de que en las cámaras, ¿cierto?, no aparecían las dos personas que pasaban, ¿ya? Ese fue el elemento que también hizo que una de las sospechosas, ¿cierto?, sintiera la presión psicológica, e incluso lo puso ahí Sofía, creo que de manera explícita, de que generó esa presión psicológica. Y ahí genera, ¿cierto?, entre comillas, el suspenso o el miedo en ese personaje, ¿cierto?, que al final termina, ¿cierto?, confesando la verdad, ¿ya? Sintió tanta presión psicológica ese personaje que terminó diciendo la verdad, ¿ya? Así que ese elemento súper valioso también, Sofía, ¿ya? La felicito por integrarlo. Eh, Miren ahora la pantalla, ¿cierto? Estábamos en el género policial, ya dijimos que es un subgénero narrativo, ¿ya? Al igual que el mito, la leyenda, la fábula, ¿cierto? Son subgéneros narrativos, ¿ya? Tipos de textos narrativos que yo puedo encontrar en este gran género, ¿cierto? Y el policial, ¿cierto? Nace a mediados del siglo XIX, ¿ya? Igual no es tan
tan, ¿cierto?, antiguo en Estados Unidos y Europa, ¿cierto? En una época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico. Ya estaba todo el tema, ¿cierto?, de la revolución industrial, ¿cierto? Todos los avances tecnológicos, ¿cierto? Y del conocimiento, ¿cierto? Que obviamente van a estar reflejados en el personaje del detective, ¿ya? Todo ese auge, ¿cierto?, de la razón y el pensamiento científico van a estar reflejados en el personaje del detective, porque esa era la persona, ¿cierto?, que era más inteligente, por ejemplo, que los policías, ¿ya? Era más astuto, ¿ya? Tenía, ¿cierto?, ese, esa característica, ¿cierto?, de una gran capacidad intelectual, ¿ya? Tenía amplio conocimiento de varios temas, obviamente del rubro criminal, ¿cierto? Era más observador que los demás, por eso encontró las pistas, etcétera, ¿ya? Eso, ¿cierto? Lo que está acá, la época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico, se reflejan en el detective, ¿ya? Para los que aún no saben, ¿cierto?, cómo integrar y no me han entregado su relato y quieren describir al detective, pueden integrar esas características, ¿ya? Entre comillas, era una persona superior en inteligencia que el resto, ¿ya? Por eso es el personaje principal que ayuda a resolver el crimen, ¿ya? Te invitamos a revisar elementos fundamentales. Esto lo vimos en la clase pasada, pero tenemos que retomarlo, repito, para que ahora ustedes lo puedan identificar al leer un relato, ¿ya? No ahora al escribirlo, ¿sí? Porque ya lo hicieron súper bien, pero ahora lo van a tener que utilizar, ¿cierto?, para poder identificar, ¿ya? Y repito, si ahora usted supo, y la mayoría de los que me entregó la evidencia supo integrarlo de buena manera, les va a costar ahora, créanme que les va a costar menos identificarlo en un texto, ¿ya? Y ahí estamos generando, ¿cierto?, una habilidad, ¿ya? Una habilidad a partir de este pequeño, ¿cierto?, apartado conceptual. ¿Ya? Usted me va a decir, profe, leí el relato policial, ¿cierto?, de la tarea y no me costó, obviamente, identificar al detective, no me costó, obviamente, encontrar cuál fue el crimen o el enigma, ¿ya? Que también se habla de enigma, de lo que hay que resolver, ¿cierto? Un enigma es un problema, ¿cierto?, que hay que resolver. Entonces, partíamos con el crimen, ¿cierto? Este es el punto de partida de todo relato policial. Se presenta con un enigma que hay que dilucidar, ¿cierto? Hay que solucionar, pues no se conocen las causas ni el responsable. Se ubica en el inicio de la historia. El detective, su intervención es fundamental para la historia, para que la historia se desarrolle. Puede ser un detective profesional o alguien que tiene la habilidad detectivescas, ¿ya? Que también puede ocurrir. En torno a la investigación liderada por este personaje surgen los conflictos que hacen avanzar la acción, ¿cierto? Obviamente el detective es el que ayuda a que el crimen, ¿cierto?, pueda ser solucionado y obviamente el desarrollo pueda avanzar, digamos, ya pueda avanzar la historia y que no se quede trancado, ¿cierto?, en que no se supo y no hay pistas del crimen, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, la resolución del crimen. El misterio planteado al inicio se resuelve por una sucesión lógica de acontecimientos que nadie había reconocido, ¿cierto? Pero que el investigador o el detective, ¿cierto?, logra visualizar con claridad. Así, en el desenlace, este explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino, ¿ya? Esto que está acá, repito, también se puede traspasar a series, películas y tiene exactamente la misma estructura. Por eso les decía que obviamente el relato policial más conocido es Sherlock Holmes, porque ha sido traspasado al cine, ¿cierto? Y tiene exactamente la misma estructura, ¿ya? Los que han visto las películas de Sherlock Holmes, que no son tan viejas, ¿cierto? Son más actuales. Ocurre, ¿cierto?, un crimen y quien aparece, ¿cierto? Sherlock Holmes, para poder resolver ese crimen que nadie pudo resolver y termina con la resolución de ese crimen, ¿ya? Y eso también, ¿cierto?, se puede ver, obviamente, en el relato escrito, ¿ya? Sherlock Holmes, ¿cierto?, es una película adaptada, ¿cierto?, del libro de Arthur Conan Doyle, ¿ya? Así que hay también varios dibujos animados también, ¿cierto? No sé si conocen al famoso anime también del detective Conan. Tiene exactamente la misma estructura, ¿cierto? Hay un crimen, el detective y la resolución de este crimen, ¿ya? Así que súper bien, chiquillos.
Y aquí estaban ciertos los rasgos que tenían que integrar, los que a algunos les costó. Algunos integraron el detective, pero lo mencionaron como detective y nada más, ¿ya? Y a algunos les costó poder describirlo como una persona que quizás sabía más que el policía, ¿ya? Les costó a algunos diferenciarlo o describir el rol que tenía el detective, ¿ya? Y aquí está, ¿cierto? Cómo lo podían integrar, ¿ya? Cómo lo podían describir, otorgándole algunos, ¿cierto? Algunos rasgos de capacidad intelectual, como dice acá, ¿cierto? El personaje del detective presenta rasgos comunes en obras de distintos autores y épocas. Destaca por su gran capacidad intelectual y un amplio conocimiento de los más variados temas. Es una persona observadora, con capacidad de deducción y que antepone la razón a los sentimientos. No obstante, cada detective célebre de la literatura tiene una personalidad propia que lo distingue de otros. ¿Ya? Esa era la idea, que poder, obviamente, el detective de cada uno de sus relatos fuera distinto al de los demás y no fuera simplemente un detective. ¿Ya? Entonces ustedes tenían que, y tienen que tratar siempre de otorgarle a su detective una característica distintiva, que sea diferente a todos los otros detectives, ¿cierto?, que existen. ¿Ya? Así que la mayoría lo hizo súper bien, a algunos les costó describirlo porque lo mencionaron o integraron al detective en la historia simplemente para resolver el crimen y nada más. ¿Ya? Entonces a algunos les faltó quizás describir un poquito más a este personaje que era, ¿cierto?, uno de los protagonistas. Pero en general, repito, súper, súper bien. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera comentar? Aquí ya tenemos 20 minutos para ver la próxima tarea. Podemos ver un relato más. ¿Alguien que le haya quedado alguna duda con su relato, con el escrito, que le haya costado algo? ¿Preguntas, dudas con eso? Porque ahora lo vamos a volver a utilizar, repito, ¿ya? Pero ahora en una comprensión lectora. Otra técnica que también creo que lo ocupó Roberto fue tratar de que también se puso, ¿cierto?, como protagonista de su propia historia, Roberto, ¿cierto? Era un día normal, el niño Roberto Salazar fue a casar con su familia a Vallalegre, ¿cierto? Puros descripción del ambiente, ¿cierto? Y de personajes obviamente conocidos, ¿cierto? Eh, y lo que hizo, ¿cierto? Roberto, que también lo quiero rescatar, es como tratar de hacer un relato en primera persona, de que el crimen le ocurriera, ¿cierto? Le ocurriera a él mismo, ¿ya? Como personaje protagonista, ¿cierto? Y como narrador protagonista, ¿ya? Si bien no lo escribió en primera persona, ¿cierto? Sí ocupó algunos, ¿cierto? Como te estaba diciendo, personajes, ¿cierto? Que era él mismo, ¿ya? Roberto Salazar era un personaje, ¿cierto? De este relato. A ver si puedo compartir. Aquí está. Aquí está el de Roberto, se titulaba El rapto, ¿cierto? Porque era un secuestro de un niño, ¿no? Y todo ocurre en un ambiente, ¿cierto? Que obviamente que si uno lo lee y que vive aquí cerca, ¿cierto? Es familiar, ¿ya? Ocurre en Valle Alegre, es Roberto, ¿cierto? Uno de los protagonistas junto a su familia, ¿cierto? Y ocurre, ¿cierto? El crimen, ya en este caso un secuestro. Y obviamente también hay un asesinato, ¿cierto? Que es el crimen que hay que resolver. También quería rescatar este recurso, ¿ya? Si a algunos les cuesta narrar una historia de un personaje ficticio, pueden crear también, recuerden que el relato policial es del género narrativo. Entonces ustedes pueden utilizar el tipo de narrador que ustedes quieran, ¿ya? Podrían haber utilizado el tipo de narrador que ustedes quisieran, ¿ya? Entonces, el que quería hacer un relato en primera persona, también podría ser. Me encontraba yo, ¿cierto? Y que todo le ocurra al personaje protagonista, que sería yo, ¿ya? Me encontraba yo en Vallalegre, podría haberlo hecho también Roberto de esa forma, ¿cierto? Me encontraba yo en Vallalegre junto a mi familia, cuando de repente me alejé, ¿cierto?, del área donde estábamos disfrutando y apareció, ¿cierto?, un sospechoso hombre que lo raptó y después asesinó, que no me acuerdo muy bien de la historia aquí de Roberto, creo que asesinó después a ver si me puede ayudar, Roberto que está por ahí, ¿dónde está? Eh, ¿Dónde
está? ¿Dónde está? Por acá. Eso, a ver, ah, sí. Aquí. Roberto era el propio protagonista de esta historia, ¿cierto? Y al ser raptado por el criminal, ¿cierto? Era tan astuto Roberto, ¿cierto? Que logra, ¿cierto? Distraer a este criminal y tomando su escopeta que había ido a cazar con su familia, termina disparándole, ¿ya? Entonces el cuerpo que encuentran era justamente del asesino, ¿cierto, Roberto? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, y justamente después llegan, ¿cierto? Llega ¿a dónde está? Llega, ¿cierto?, a concluir el detective que había, ¿cierto? Y que aquí dice, recordó que dedujo exactamente lo mismo. Y Roberto también dijo por qué él mataba niños. Él mataba niños para vender sus órganos. Roberto afirmó que el asesino se lo decía todos los días. Al final, Roberto volvió con su familia. El asesino de niños más famosos de Chile estaba muerto. Roberto salvó a muchos más niños que hubieran sido asesinados y vendidos sus órganos. Y vengó a los niños que habían sido anteriormente, ¿cierto?, asesinados. Roberto, ¿cierto? Y está aquí repetido hartas veces, Roberto, era el protagonista, ¿cierto?, de esa propia historia. Y Roberto pudo haber utilizado en esta historia el narrador en primera persona y hubiera sido exactamente lo mismo, ¿ya? Eso quería que se dieran cuenta, que pueden utilizar el narrador que ustedes quieran. Ustedes pueden ser, obviamente, también el protagonista de su propio relato policial. Así que ahí tienen varias estrategias, todos los que no me han entregado tienen varias estrategias de hacer su relato policial, ¿ya? Pueden ser ustedes los protagonistas, pueden integrar el recurso del terror y el miedo, ¿cierto? Para generar también el suspenso. Pueden ustedes manejar también la estructura del relato, ¿ya? Si ya saben que hay que empezar con un crimen y que tiene que tener un detective y una resolución del crimen, ustedes pueden manejar esa historia a su favor, ¿ya? Así que eso era la actividad. Los felicito porque cumplieron con el objetivo de producir un relato policial, la gran mayoría que me mandó, ¿cierto?, la evidencia, así que no me queda más que felicitar y esperar, obviamente, los demás relatos que faltan, ¿ya? Para ver realmente si saben incorporarlos, ¿ya? Porque una cosa es saberlo, ¿cierto? Y que se ve fácil, ¿cierto? Al leerlo es fácil, decir, profe, es fácil el relato policial, pero al estar escribiendo el relato, es distinto, ¿ya? Por eso les pregunté si les costó alguna parte, la mayoría yo creo que les costó poder redactar y ver el tema de la ortografía más que integrar estos elementos. Así que los felicito. Vamos a pasar ahora, chiquillos, a la siguiente tarea. ¿Quedó alguna duda con eso? ¿Alguien que no haya entregado su relato tiene alguna duda? Tienen hoy día hasta las 12 de la noche para entregarme, los chiquillos, ¿ya? Así que para que lo vayan desarrollando, porque ahora voy a pasar a la otra tarea, que está acá. Profesor, Dígame. yo se lo envié, pero no me lo revisaba. Y No, se lo envié, sí, yo lo revisé ayer la última vez a las 7 de la tarde. Fue la última vez que así, revisé y creo que no estaba o después apareció. Así que todos se lo los que me... envié como a las 7:30. Sí, Ya, como a las por siete y eso. media. Se lo envié. Ya, recuerden que... y también aprovecho porque hoy día no vamos a tener consejo de curso, chiquillos, en la tarde. Recuerden que hay consejo general de profesores. O sea, les mandé un WhatsApp en el grupo de que tengo otra reunión por Zoom con los profesores. Ya hay consejo de profesores, así que hoy día no vamos a tener consejo y retomamos la próxima semana. ¿Ya? Así que hoy día no nos reunimos en la tarde. Así que aprovecho de mencionarle algunas cositas bien rápido. Una de ellas es lo que dice Maite, ¿ya? De poder, obviamente, ustedes saben que ahora yo estoy dispuesto a poder solucionarle los problemas que ustedes tengan, ¿cierto? Pero intenten, ¿cierto, chiquillos, fijarse en la hora, ¿ya? De hablarme a una hora prudente. Yo también soy humano, ¿ya? También tengo mi vida
y después de las 6 o 7 de la tarde yo intento desconectarme, ¿ya? No reviso mucho, o a veces me meto, ¿cierto? Si puedo, en la noche a revisar lo último, pero si no lo alcancé a revisar, lo reviso hoy día, ¿ya? Así que por eso Maite quizás no alcancé a verlo, porque no estoy revisando, ¿cierto? Todo el día los relatos. Tengo un horario, ¿cierto? Que sobre todo es en el día, ¿ya? De las 9 hasta las 6 quizás, un horario prudente para poder enviar y que yo les pueda revisar la tarea, ¿ya? Si no, obviamente la voy a revisar hoy día y le entrego hoy día la retroalimentación, ¿ya? Sobre todo los que me faltan que lo envíen, ¿ya? También con el tema del WhatsApp, ¿ya? Lo mismo con el tema del WhatsApp que yo se lo mencioné al principio, ¿cierto? De poder fijarse en la hora, ya que sea un horario prudente o por último preguntarme, ¿cierto? Si estoy disponible, ¿ya? ¿Dudas con eso? Para pasar a la siguiente, ya son 10 para las... No, ya estamos bien en la hora. Entonces, voy a proyectar ahora para que anoten en su cuaderno la tarea siguiente. Acá está. Ya. Como le había comentado, chiquillos, vamos a volver obviamente a la habilidad central, ¿cierto?, del lenguaje, que es la comprensión lectora. Ya vamos a dejar de lado en esta ecuación la producción. Vamos a retomarla más adelante, sí, ya, porque me di cuenta que hay varios que quizás les gustó hacer una actividad con la habilidad de producir o de escribir, ¿cierto? Así que puede que más adelante la volvamos a retomar, ¿ya? La idea es ir haciendo clases dinámicas, ¿cierto? Y distintas, y no solamente comprensión, que obviamente es importante, pero la idea es que también, para que no, entre comillas, se aburran, también puedan ir trabajando otras habilidades, ¿ya? Como es la escritura. En este caso la comunicación oral no la podemos practicar tanto, solamente a través de la interacción entre nosotros, ¿cierto? A través de ahora de Zoom, pero puedo buscar, ¿cierto?, otro tipo de actividades que contengan otras habilidades, ¿ya? Paso a describir la siguiente tarea, ¿ya? El objetivo va a ser comprender y analizar las características del relato policial en el texto titulado El Regreso, identificando las ideas principales, al igual que las partes, ¿cierto?, que componen al género narrativo, ¿ya? Entonces, lo que le había mencionado recién, todos los elementos que vimos recién, ¿cierto?, del relato policial, ahora ustedes quizás ya los manejan un poquito mejor, ¿cierto? Porque lo hicieron en su texto, ahora lo van a tener que identificar, ¿cierto?, en un relato policial real, ¿cierto? Que es de un autor, ¿cierto?, reconocido. En este caso vamos a trabajar la habilidad de comprender y analizar, ¿ya? Recuerden que comprender es sinónimo de entender algo. Y para yo poder entender o comprender algo, ¿cierto?, tengo que primero saber de qué se va a tratar. Y si ya sé que es un relato policial, automáticamente, antes de leer, yo sé que tengo que buscar e identificar un crimen, un detective y la resolución del crimen, ¿ya? Que sería el inicio, el desarrollo y el desenlace, ¿cierto? Entonces, van a leer este texto, ¿ya? Y escriban en su cuaderno, dejen escrito el objetivo. Y lo que a mí me interesa es que escriban que este texto está también en su texto estudio. Lo voy a dejar aquí, lo dejé igual pegado acá al Lead.me, para aquella persona que espero que no, pero que se le haya perdido el libro o no lo tenga a mano, ¿cierto? O quiera hacer todo a través de la plataforma, lo dejé igual pegado acá, ¿ya? Pero si usted quiere trabajar con el texto, ¿cierto?, tangible, que a algunos les gusta trabajar con el texto en mano, está en su texto de estudio, ¿ya? Entre la página 94 y la 100. Son 5 páginas, pero son muy pequeñas, ¿cierto? Porque en el libro tiene harta imagen, ¿ya? Tiene harto dibujo. Y por eso se extiende un poco más las páginas, pero no es tan largo, ¿ya? Ahí está el relato. Es un relato policial titulado El Regreso. Porque es importante también que tengan el libro a la mano, ¿ya? Porque también
me interesa que revisen el vocabulario, que fue lo único que no pegué acá en la plataforma, ¿ya? Repito, lo único que no pegué del texto fue el vocabulario, es cierto que siempre acompaña el texto de todas estas palabras que están en azul, ¿cierto? Aquí, si lo pueden seguir en la pantalla, están en su libro, ¿ya? Así que si hay alguna expresión o palabra que no sepan el significado, está en el libro, por eso les puse aquí revisar el vocabulario, ¿ya? Así que ese es el texto que tienen que leer, y después de ese texto están las preguntas acá abajo, ¿ya? Hay algunas que están modificadas, así que no se guíen por las que están en el libro. Estas las traspasé yo y las modifiqué yo, ¿ya? Así que no respondan nada del libro, solamente lo que está acá en LIRMI. Entonces ustedes leen el texto, los que quieran, ¿cierto? A través del libro, y después pasan automáticamente a las preguntas que están acá, ¿ya? No se guíen por las que están en el libro, repito. Después no me digan, profe, ¿se hacen las preguntas del libro? No, chiquillos, solamente las que están acá en LIRMI, ¿ya? Así que no quiero que me pregunten después, y quiero que también ustedes me ayuden, ¿cierto?, a difundir esto, ¿ya? Sobre todo porque aquí tenemos 29 participantes, o sea que hay alrededor de 7 ausentes, ¿ya? Alrededor de 7 compañeros ausentes, así que si les preguntan, por favor difundir, ¿cierto?, de que está el texto en el libro, pero que las preguntas están en LIRMI, ¿ya? Y esas preguntas ustedes, si hay algún compañero que no las tiene y se las pueden facilitar, ¿cierto?, porque tenga problema de conexión, sería ideal, ¿ya? Preguntas, dudas con esta actividad, porque ya estamos más o menos en la hora. Dudas, preguntas, consultas. Hable ahora o calle para siempre. O escríbalo en el chat si no quiere hablar. Profesor, las tareas del ISMI van todas al portafolio. Maximiliano, eso lo hablamos ya hace rato. Vamos en la quinta más o menos. Ya vamos más o menos en la quinta semana de trabajo de esta manera. Cuando partimos por el IRMI, yo les dije, ¿cierto?, que la evidencia que yo voy a tener va a ser lo que tengo acá. Voy a mostrarlo en la pantalla. Miren. Les voy a mostrar porque a ustedes no les aparece quizás de la misma forma. Miren. Miren la pantalla. Aquí yo tengo todas las tareas. Desde que partimos, ¿cierto?, con esta plataforma. ¿Cierto? Guía 4, guía 5, guía 6, que está finalizada, ¿cierto? Guía 7. Todas estas tareas están finalizadas. Y yo me puedo meter cuando yo quiera y puedo ver la evidencia. Y puedo ver quién entregó y quién no entregó. Entonces, ¿para qué va a gastar papel y va a archivar, ¿cierto?, la tarea en un portafolio? Si yo tengo aquí, me voy a la tarea 6 y voy a Maximiliano Orellana y veo su evidencia, ¿cierto? Aquí está Maximiliano, por ejemplo, ¿cierto?, que está pendiente, por ejemplo, en esta tarea. Y después, si es que llegáramos a volver, yo voy a ocupar, obviamente, el IRMI. Y voy a ver, y voy a tener un catastro o un registro, ¿cierto?, de quienes entregaron tal tarea y quienes no. Por eso es importante, chiquillos, a pesar de que no tiene nota, ¿cierto? Si llegamos a volver, todas estas habilidades que nosotros estamos trabajando, todas estas actividades, ¿cierto?, son para que ustedes no pierdan el ritmo de las habilidades de comprensión lectora o de producción, etcétera, ¿ya? Así que véanlo siempre como algo, un aporte positivo para cada uno de ustedes. Insisto, a pesar de que no tiene nota, ustedes después van a ver el fruto de este trabajo en un futuro. Van a comprender mejor, van a escribir quizás mejor, ¿cierto? Sobre todo los que han entregado sus tareas a conciencia, ¿ya? Las que han hecho todas sus tareas a conciencia, ¿cierto? Van a ver el fruto de este trabajo en un futuro, sobre todo si volvemos a clase, ¿cierto? Yo voy a obtener esto como evidencia. Así que la respuesta, Maximiliano, a su pregunta es no, ¿ya? No van archivadas al portafolio. Todas las guías que hicieron y que yo también hice, ¿cierto?, para ustedes, antes de que apareciera el IRMI, de que trabajáramos con el IRMI, esas sí deberían estar registradas, ¿ya? Pero cuando partimos con LIRMI, que fue en la tarea, en la guía 4 de género lírico, ¿cierto? El 18 de mayo, ¿ya? A partir de ahí en adelante, todo debería estar registrado en LIRMI, todas las evidencias,
Entonces repito, si volvemos, ¿cierto?, a clase, yo voy a tener el listado de todos ustedes y voy a ir poniendo tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, quién la entregó, quién no la entregó, e incluso de ahí quizás pueda incluso sacar, ¿cierto?, alguna calificación o, o alguna actividad, ¿cierto?, para evaluar, ¿ya? Así que eso es la importancia, chiquillos, no es hacer tareas por hacer, ¿ya? Obviamente estamos intentando avanzar el currículum que también, ¿cierto?, nos da el ministerio a los profesores con ustedes en esta modalidad, ¿cierto?, digital. ¿Ya? Maximiliano, ¿quedó claro la duda para todos? ¿Quedó claro? ¿Ya? ¿Dudas? El único, ¿cierto? Hay un único pero con eso. La única persona que debería hacerlo, Maximiliano, ¿cierto? La única persona que debería hacer sus actividades en papel, ya sea en un cuaderno o en un portafolio, son solamente aquellas personas que no tienen acceso o problemas de conectividad. Pero esas personas ya están identificadas y los profesores, ¿cierto? Ya sabemos quiénes son. Entonces, solamente esas personas son las que tienen que tener registrado en papel estas actividades. ¿Ya? Pero todos ustedes que están conectados y tienen acceso al IRMI, tienen que dejar su evidencia, ¿ya? Por eso es importante. ¿Hay alguna otra duda? Porque ya estamos en la hora. Otra duda, muy buena pregunta igual, Maximiliano, para ir recordando algunas cosas, ¿ya? Así que igual buena pregunta, a pesar de que ya lo había dicho al principio, es bueno ir recordando, ¿ya? Vamos a trabajar todo a través del IRMI, ¿ya? Incluso si se... Jorge, hable nomás. Jorge, le levantó la mano. Se equivocó. Ya. Entonces, mientras pueden seguirme preguntando, mientras yo le voy a sacar pantallazo a la asistencia. No sé si está Caro, si tiene alguna pregunta, o irle contando a los chicos también, que se me olvidó la semana pasada y me disculpo, que obviamente los chicos también ya te conocen más o menos, por eso no hice la presentación, para contarle a los chiquillos quizás tu labor y puedas condensar quizás las preguntas de los chiquillos que, que les da vergüenza todavía participar. Cuéntales un poquito. Claro, o sea, igual yo ya me había presentado con los chiquillos, ya estuve en matemáticas, creo, y Ah, historia, ya. y igual ya más o menos les conté la función y es en base a eso, a cómo resolver las dudas de los niños que no se atreven, quizás a compartir un poco de la clase, pero igual el tiempo es súper acotado, así que ahí vamos a intentar hacer que todo funcione. ¿Ya? Claro, claro. Así que esos chiquillos, déjenme sacar el último pantallazo. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta sobre cualquier otra cosa, quizás no de la tarea. Repito, hoy día a la tarde no nos reunimos porque tenemos consejo de profesores. Ya retomamos el próximo miércoles con los consejos de curso. Me falta la última foto. Ya. Esta semana también, chiquillos, ya, si se acuerdan la semana pasada, lo último antes de irnos, le había comentado que yo estaba haciendo un catastro de todo, a partir de la pregunta que me dijo Maximiliano también, de todas las personas que sí tienen acceso, ¿cierto? Y no han entregado evidencia. ¿Ya? Ese catastro también lo voy a tener ya más o menos, yo creo que mañana o el viernes, y voy a comenzar a llamar a esas personas o a esos apoderados, ¿cierto? Y preguntarle por qué, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Si usted tiene conexión, su hija se conecta a las clases por Zoom, o su hijo, ¿cierto? Se conecta a las clases por Zoom, pero no me ha entregado, mire, ninguna evidencia, no hay ninguna tarea realizada, ¿ya? Entonces voy a ir teniendo ese catastro de esas personas, ¿ya? Para que vayan viendo, sobre todo los que no han subido evidencia, vayan poniéndose al día, ¿ya? Eso, chiquillos, ya saqué el pantallazo, nos vemos el próximo miércoles, cualquier cosa al WhatsApp del curso, ¿ya? Y ahí estamos todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Saludos a todos. Chao, Caro. Que estén bien. Chao, Seba. Chao, Cuídate. chao. Chao.